Sería página 46, ¿verdad? Sí, ok. Y me toca a mí, ¿desde qué versículo es? A ver, aquí lo tengo. Ahí me toca allí desde la página 46, ¿no? ¿Ya lo tienen? ¿Escrito ahí o no? Sí, ok. ¿Qué página es entonces? 46. Eso es de la página 46. Página 46 exactamente. Y me toca del 9 al 21, creo ser. Sí. Romanos. Ok, entonces voy a colocarlo aquí. Es Romanos 12 del 9 al 21. ¿Ya lo tiene apuntado? ¿Sí? Ok. Listo. Sigamos con nuestro servicio práctico del amor, hermanos. Nuestro servicio práctico del amor. Y es importante que nosotros entendamos esto. Trate de usted poner en su mente una pirámide, ¿ok? Como un triángulo. Y supongamos que la cúpula es nuestro comportamiento, lo visible, ¿ok? Haga de cuenta como si fuera un iceberg que está sumergido en el agua, ¿no? Un témpano de hielo. Y que la punta del triángulo es el comportamiento, es lo que se ve, lo visible, ¿cierto? Y hagámonos esta pregunta, ¿qué es lo que genera nuestro comportamiento? Lo que genera nuestro comportamiento es nuestra creencia, ¿cierto? Y nuestra creencia viene del corazón, la parte que no se ve, lo que está debajo del agua, por decirlo así en el ejemplo. ¿Y qué es lo que genera nuestra creencia? Lo que genera nuestra creencia son nuestras convicciones. ¿Y qué es lo que genera nuestras convicciones? Que va más abajo, que esto es lo que genera todo realmente. ¿Sabe qué es? Nuestras relaciones. Relaciones generan convicciones. Convicciones generan creencia o fe. Y nuestra fe se va a manifestar ¿en qué? En comportamiento. Entonces es bien importante que nosotros sepamos que nuestra relación ya no es con la carne, ¿cierto? Porque si nos relacionamos con la carne, entonces ¿qué vamos a manifestar? Las obras de la carne. Pero si nos relacionamos con el Espíritu y caminamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a cumplir los deseos de la carne. Vamos a manifestar la vida de Cristo, nuestro comportamiento. Y lo que nosotros manifestemos personalmente con Dios en nuestra relación diaria, nuestra comunión con Él, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a manifestar los unos a los otros. Entonces, imagínese usted cuando Pablo le dice aquí en el capítulo 12 de Romanos que estamos hablando, diciéndole a los hermanos que la cura para la arrogancia es la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Es lo lógico y racional que un creyente debe hacer. Debe presentarse al Espíritu, en lugar de presentarse a su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? ¿Y cómo? Bueno, lo vimos en el Evangelio para el creyente, Romanos 6:11. Así también vosotros considerados nuevamente muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice la palabra de Dios, no conformándonos a este siglo, quiere decir a las relaciones del mundo inconverso, ¿cierto? Porque las relaciones del mundo inconverso también tienen sus convicciones, ¿verdad? Pero convicciones falsas. Y esas convicciones falsas tienen sus creencias, y esas creencias van a generar un comportamiento errado, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros, el cristiano, no se transforme, no se conforme a este siglo, ¿verdad? Sino que transforme por medio de la renovación de su entendimiento a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué muchos cristianos no comprueban la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Sabe por qué? Porque no está renovando su entendimiento. No porque no posea todo de Cristo, ya estamos completos en Él, dice Colosenses, ¿verdad? Estamos completos en Él, sino que no estamos renovando nuestro entendimiento. Entonces, bien importante eso. Y cuando la iglesia y los hermanos se presentan al Señor como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, cuando todos los hermanos de la iglesia se presentan así, ¿qué va a pasar? Es el amor de Cristo que nos constriñe, el que va a regular los dones espirituales. En lugar de manifestar carnalidad como en la iglesia en Corinto, que no llevaban fruto espiritual, porque el amor es un fruto del Espíritu Santo, sino que manifestaban su don espiritual por medio de la arrogancia,
¿cierto? Por eso la iglesia no se edificaba y por eso había conflicto y carnalidad entre ellos, ¿verdad? Eran como niños, dice Pablo, ¿verdad? Como niños espirituales. Pero entonces imagínense cuando la iglesia todos nos presentamos como sacrificio vivo delante de Dios y transformamos nuestra mentalidad. Imagínense qué impactante va a ser al mundo, ¿verdad? Va a ser un impacto grande porque la gente no va a ver a nosotros sino a Cristo a través de nosotros. Y la unidad en diversos dones espirituales que cada uno tiene, imagínense, la iglesia va a marchar bien, ¿cierto? Va a marchar bien. Porque como dijo el hermano Juan, nosotros podemos ejercer nuestro don espiritual según la carne, ¿sí? Pero ¿qué beneficio trae? No va a edificar la iglesia. Pero si nosotros manifestamos, en lugar de eso nos presentamos ante el Señor, ¿verdad? Y caminamos según el Espíritu, entonces las personas van a recibir ¿qué? El cuerpo va a alimentarse, va a estar bien concertado. Y el pueblo de Dios va a ser edificado. Entonces cada uno ministre su don espiritual conforme a la fe que Dios le ha dado, ¿cierto? Al crecimiento que Dios le ha dado. Entonces ahora vamos a ver aquí claramente Romanos 12 de 9 al 21. Y vamos a ver nuestro servicio práctico del amor. El amor hace que nuestro servicio a Dios y a los demás sea práctico. En otras palabras, que se haga veraz. Que nosotros como pámpanos llevemos el fruto de Dios, porque nosotros nunca podemos producir fruto. Juan capítulo 11 dice que el que permanece en él lleva fruto. ¿Sí? Y es cuando la gente no ve nuestra mano en lo que hacemos, sino que ve la mano de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, como dice en Romanos 12, para que nosotros, nuestro entendimiento sea transformado y podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12, 9, leámoslo entonces, dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid ¿qué? Lo bueno. Entonces, el verdadero amor bíblico tiene tres aspectos, ¿cierto? Amós 5 del 14 al 15. Vamos a Amós 4. Amós. El libro de Amós. Y vamos allí. En el libro de Amós, sí me cuesta dificultad a mí a veces encontrar. El libro es pequeño, ¿verdad? O sea que no se me turben si ustedes dicen, no, yo no encuentro eso, ir a manejar mejor la Biblia. No, yo todavía también tengo que aprender a manejarla. ¿Amén? Todos estamos aprendiendo. Muy bien, vamos a leer Amós. Y en el libro de Amós, ese es el versículo, capítulo 5, del 14 al 15, ¿cierto? Ya estoy llegando allí. Amós, aquí está, por fin, ¿cierto? Ahora falta encontrarles el libro. Okay. Ya estoy en el libro, falta el capítulo 5, aquí está. Y dice así, Amós 5 del 14 al 15, dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Y era la exhortación para el remanente de José, ¿verdad? Miqueas 3:2, vamos allí a Miqueas 3:2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Miqueas 3:2. Miqueas 3:2. Miqueas 3:2. A ver, Miqueas aparece. Muy bien. Si alguno llega allí, ok, Miqueas, aquí está, Miqueas 3:2. Dice allí: vosotros que aborrecéis lo malo, lo bueno, y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, ¿no? Entonces, obviamente, el Señor quiere que nosotros sigamos lo bueno. Es más, también nos dice a nosotros, básicamente,
Si hay algo bueno, alguna virtud en eso pensad, ¿verdad? Nosotros tenemos la libertad de poder dirigir nuestros pensamientos cuando estamos caminando según el Espíritu, ¿cierto? Entonces el amor puede llegar a ser ¿qué? Sincero. El amor sea sin fingimiento. Quiere decir hipocresía, como dice en la Biblia de las Américas. Significa que no pretendas amar, sino más bien que sinceramente ames unos a otros, a todos los creyentes, ¿cierto? En la Biblia es interesante saber que unos a otros siempre se refiere a otros creyentes, no a los incrédulos, ¿sí? En Juan capítulo 15, vamos a leer en el versículo 12, Juan 15, 12, cuando el Señor habla entonces de la vid y los pámpanos, ¿cierto? Nos dice en el versículo 12, creo, dice así, Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he ¿qué? Amado, ¿cierto? El producto de nosotros permanecer en la vid como pámpanos va a producir en nosotros un amor sincero, el amor de Cristo, el amor sobrenatural de Cristo. Ese es un fruto que va a salir a partir de ¿qué? De nuestra comunión con Dios. Y nuestra comunión con Dios en realidad es comunión con su palabra, con su palabra. Porque mire lo que dice la palabra de Dios allí en el versículo 7 de Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos, mis discípulos. ¿Cómo sabrán que nosotros somos veraces? Cuando nos amamos unos a otros como Cristo nos amó, ¿cierto? Romanos 12, 9b. El amor aborrece lo malo. Un creyente debe detestar completamente y retroceder ante toda forma de maldad. Nadie puede pensar o hacer lo malo y expresar el amor bíblico al mismo tiempo, ¿sí? Jesucristo no toleró el mal. Jesucristo mostró las consecuencias del mal, llevando el pecado nuestro sobre sí mismo. El amor y la verdad se encontraron en la cruz. Nosotros los creyentes debemos de tener el amor suficiente por una persona para decirle la verdad, ¿sí? Hoy en día estamos en la filosofía de que yo no quiero ser ofendido, yo no quiero que nadie se ofenda, ¿verdad? Entonces no le digo más bien nada. No, hermano. Usted como creyente, si ve a un hermano que se está descarriando y está haciendo las cosas que no es, usted en amor le debe exhortarle con la verdad. Porque el amor y la verdad van de la mano en la cruz, ¿cierto? Por eso dice la palabra de Dios que el amor todo lo sufre. En 1 Corintios capítulo 13. Todo lo sufre, todo lo espera. No se goza de la maldad, ¿cierto? No se goza de la maldad. Entonces, el amor aborrece lo malo, hermanos. Romanos 12, 9c, el amor se ciñe firmemente a todo lo que es bueno. Lo bueno es lo que proviene de Dios frente a lo que viene del pecado o Satanás. La devoción a lo bueno es un compañero inseparable del amor. Leamos 1 Corintios 13, 6. 1 Corintios 13, 6. Nos dice acerca del amor que no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad, ¿sí? El amor no es egoísta, hermanos. El amor no es egoísta. El egoísta siempre dice, yo no le digo nada a aquel, aunque esté haciendo lo malo, porque ¿quién soy yo para meterme en sus negocios? Estamos hablando de un hermano en Cristo en la iglesia, y eso está mal. Ese es el pensamiento del mundo. Pero nosotros debemos de transformar nuestra manera de pensar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el hermano haga la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y debemos de ¿qué? De reprender en amor. Y eso es lo que debemos de hacer. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta que el amor se ciñe firmemente a todo lo que es bueno. Romanos 12, 10, ¿qué nos dice? Entonces ya estábamos leyendo en el 9 y en el 9 y el 10 nos dice allí, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor ¿qué? Fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Cuando habla de amor fraternal,
me acuerda a mí de que yo no tengo por qué andar como huérfano cuando yo tengo comunicación directa con mi Padre Celestial. Y muchos de nosotros como creyentes podemos caminar por mucho tiempo según la carne y andamos como si fuéramos huérfanos, ¿verdad? Cuando no lo somos, hermano. ¿Sí? Pero cuando nosotros entonces nos consideramos muertos al pecado y vivos para con Dios en Cristo Jesús, entonces inmediatamente el amor de nosotros es un amor sincero, un amor sincero. Y comenzamos nosotros entonces a manifestar ese amor fraternal que tenemos ¿de quién? De Dios mediante Cristo Jesús en nuestra vida. Y comenzamos a amar de la manera como Él nos amó. Amaos los unos a los otros. ¿Se acuerdan que el versículo que leímos en Juan 15:12? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Debemos estar dedicados los unos a los otros en el afecto genuino como miembros de una familia, la familia de Dios. Somos familia, hermanos. ¿Sabe que cuando nosotros caminamos según el Espíritu y cuando tenemos comunión con Cristo verticalmente, esa comunión se va a hacer visible horizontalmente? Se va a hacer visible horizontalmente como amo a mi esposa, como amo a mis hijos y como mi esposa me ama a mí y ama a nuestros hijos. Y cuando el hogar está edificado sobre Jehová, ¿cierto? Sobre el Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar con la iglesia? También el amor se va a manifestar en la iglesia de una manera horizontal. Lo que no somos personalmente con Dios verticalmente, no lo vamos a manifestar horizontalmente, ni con nuestra familia, ni con la iglesia, y mucho menos al mundo. Entonces es importante esa parte. Somos familia espiritual, todos fuimos comprados con el mismo precio de sangre de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, el Evangelio. Debemos estar contentos de dar preferencia el uno al otro en honor y aprecio por los demás. Filipenses 2 del 3 al 11, vamos allí. Filipenses 2 del 3 al 11. Filipenses 2 del 3 al 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, nuevamente batallando con la arrogancia, ¿verdad? Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando dice que haya este sentir, quiere decir que usted y yo podemos encarnar este sentir, porque tenemos a Jesús, tenemos el Espíritu, que es nuestra esperanza de gloria, Jesucristo en nuestro corazón, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cada vez que nos consideramos muertos al pecado y vivos para con Cristo, vivos para con Dios en Cristo Jesús, en realidad nos estamos despojando de nosotros mismos, estamos tomando la cruz y nos da ganas de servir a otros, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de ¿qué? De cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces debemos de estar contentos de dar preferencia el uno al otro en honor y aprecio por los demás. Vemos muy claramente cómo Jesús puso eso en práctica con sus discípulos. Cuando ellos estaban buscando posición en el reino, ¿y quién será más grande en el reino? Jesús saca un lebrillo con agua y saca un trapo, ¿verdad? Y comienza y se agacha, y él siendo Señor sobre ellos, se humilla a sí mismo y le lava los pies a ellos. Y le dice que también así nosotros debemos de servir uno al otro y amarnos unos a otros. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos según el Espíritu, vamos a preocuparnos por los demás y vamos a servir a los demás. No van a hacer eso. Romanos 12 del 11 al 13, vamos allí. Dice así: gozosos en la esperanza. ¿Qué es el gozo? Es un fruto del Espíritu Santo.
Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y mire que todo esto tiene que ver con nuestra relación con la persona de Cristo, el Evangelio. ¿Para qué? Para que podamos realmente nosotros degustar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El verdadero amor bíblico resulta en buenas actitudes. Cada vez que me presento como sacrificio vivo delante del Señor, que es mi culto racional, Él va a transformar mi mentalidad y me la va a conformar a su ¿qué? Me la va a conformar a su voluntad, que es agradable y perfecta. Romanos 12, 11a, ¿qué nos dice allí la palabra? Dice así: en lo que requiere diligencia. El verdadero amor bíblico resulta entonces buena actitud. La primera es la diligencia. Y dice allí claramente: sé celoso, no sea perezoso o flojo en tu celo por el Señor. Vas a ser diligente, ¿verdad? Dios quiere que tú seas diligente y confiable en el desempeño de tu servicio de momento a momento para Él. Es a Él quien estás sirviendo, porque es con Él que tienes comunión, ¿sí? Romanos 12, 11b. Dice la palabra de Dios allí: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sé fervorosos, sirve a Dios con entusiasmo desde el fondo de tu corazón. ¿Cómo yo puedo sacar ese entusiasmo del fondo de mi corazón? En realidad yo no lo tengo, pero Él sí lo tiene para mí. Cuando yo permanezco en Él y yo paso tiempo con Él, Él me da entusiasmo porque sé cómo Él es fervoroso conmigo. El Espíritu Santo da gozo, y gozo inefable, ¿sí? Romanos 12, 12a, ¿qué nos dice allí la palabra de Dios? Gozosos en la esperanza, en la esperanza. Es bien interesante que nos dice que somos gozosos en la esperanza. Las promesas de Dios son dadas para los creyentes para que abunden en toda esperanza. También por eso dice que hemos de gozarnos y esperando la bienaventurada aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es más, dice que si nosotros ponemos la mira en Él, en su venida, nos purificamos a sí mismos como Él es puro. Entonces claramente, ten esperanza en la Biblia. La esperanza significa una confianza absoluta de la bienvenida a todo lo que Dios ha preparado para ti. Alégrate al contemplar los planes de Dios para tu vida, tanto lo fácil como difícil. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado grandísimas promesas para que anduviésemos en ellas. Es más, ese fue el propósito por el cual fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Efesios 2:10? ¿Vamos allí? Mire lo que dice. 2:10 dice: porque somos hechura suya. Cada uno de nosotros es una nueva criatura, ¿sí? Desde el momento que puso su fe en la muerte y resurrección de Jesucristo por sus pecados. Creados en Cristo Jesús, y aquí está el propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos 12, 12b, ¿qué nos dice la palabra? Dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Nunca te rindas, sé firme y paciente, mientras soporta los sufrimientos y las pruebas de la vida. El sufrimiento produce el carácter de Cristo en ti, y como confíes en Él mientras lo soportas. ¿Cómo hago yo para soportar todas las tribulaciones y todo? Vamos a Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos 12. ¿Sí? Cuando usted esté decaído, hermano, no sé, este le doy un consejo yo, ¿verdad? Usted quizás tenga otros pasajes bíblicos, pero siempre voy a Hebreos 11. Hebreos 11 nos muestra no solamente personas que fueron justificadas por la fe, sino que personas que siguieron caminando por la fe y hicieron su fe visible en su santificación práctica, ¿verdad? Y después entonces del testimonio del capítulo 11, que por la fe estos hombres apagaron fuegos impetuosos, como dice Hebreos 11, 34, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y así sucesivamente.
Luego nos dice en el 12, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice allí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí está la clave es ¿quién? Nuestras relaciones producen ¿qué? Convicciones, nuestras convicciones producen ¿qué? Fe. ¿Y qué produce nuestra fe? Comportamiento. Y mire lo que dice aquí, puestos los ojos en Jesús, mi relación es con Jesús, mi comunión es con Él. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Entonces cuando yo miro y paso tiempo con el Señor y veo lo que Él sufrió en la cruz, dice allí, menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse para desmayar. ¿Estás desmayando tú en tu ánimo? ¿Cierto? Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de tu fe. ¿Sí? Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Él padeció aún hasta la muerte. Nosotros no hemos padecido hasta la sangre, ¿verdad? Hasta la muerte. Él sí. Ora siempre. Miren lo que dice Romanos 12:12c. ¿Qué nos dice allí? Dice, gozaos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. Oye, la oración confirma nuestra comunión con Dios. No hay duda, hermano. Cuando uno tiene comunión con Dios, quiere orar. Y quiere orar por otros. Y quiere que otros también sean fortalecidos por el poder de Dios. Ora siempre, sé constante y consistente en tu vida de oración. Ora sin cesar. Ora basado en tu conocimiento de la palabra de Dios. Mire lo que dice Lucas 18:1. Lucas 18:1. Lucas 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no ¿qué? Desmayar, ¿cierto? Y le pone la parábola de este juez que era injusto, pero que había una viuda que quería que le hiciera justicia. Y esta le insistía y al último el juez, ya para que no le cansara más de tanto insistir, le hizo justicia. Y él dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos hará justicia por los suyos, verdad? Y mire que el énfasis está que ella sabía muy bien y insistía con este juez injusto, pero su confianza no estaba en realidad en el juez injusto, estaba en la posición que tenía el juez injusto. Él estaba en la posición de hacerle justicia y por eso insistía. Ahora, ¿cuánto más nosotros sabiendo de que nuestro juez es recto y sus juicios son según verdad? No vamos nosotros a pedirle a Él con toda fe, hermanos, en la palabra de Dios, para que Él entonces haga justicia por nosotros, ¿verá? Así es. Romanos 12:13a, ¿qué nos dice la palabra? Vamos allí. Romanos 12:13a. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Comparte generosamente, sé celoso de proveer por las necesidades de otros creyentes. Cuando los hijos de Dios tienen necesidades, sé el que las suple. ¿Sí? Sé el que las suple. De la manera como nosotros suplimos la necesidad a los otros creyentes, demuestra claramente cómo yo en comunión estoy aceptando la verdad de que Dios está supliendo las mías propias, mis propias necesidades. Entre más yo suplo necesidades a otros creyentes, estoy demostrando en realidad cómo mi comunión con Dios, yo he comprendido que Dios ha suplido todas mis necesidades. Romanos 12:13b. Sé hospitalario, porque ahí dice, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Sé hospitalario, adquiere el hábito de recibir invitados en tu casa. Consistentemente provee comida a los necesitados. Invita a los creyentes a compartir las comidas contigo. Como dice Hebreos 13 del 1 al 2. ¿Vamos allí? Hebreos 13 del 1 al 2. Dice Hebreos 13 del 1 al 2. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ¿qué? Ángeles, ¿sí? Mensajeros, que es la palabra ángeles. Ahora, es importante esto, ser hospitalario, hermanos.
¿Sabe que la hospitalidad es un gran puente para aún llevar a inconversos a Cristo? Una vez estábamos en la Navidad, llegando a la época de Navidad, y yo con mi esposa nos pusimos a hablar y decimos, ¿por qué no hacemos algo diferente? Siempre la Navidad es qué es lo que hay para mí, ¿verdad? Esto no debe ser así. La Navidad es tratar uno de compartir el Evangelio a las personas y tratar de servir a otros, ¿verdad? Y darle a los demás. Y no le miento, con nuestros hijos nos pusimos a orar al que el Señor de alguna manera nos pusiera a servir a alguien el día de la Navidad, 24 de diciembre. Y nos pusimos a orar. Y diga usted, en cuestión de algunas horas, de repente suena el teléfono. Serio, así fue. Ahí está mi hijo testigo. Sonó el teléfono. Levanto yo el teléfono y es una señora llorando. Y me dice, ¿es usted pastor? Yo le digo, sí, ¿cómo no? Y me dice, mire, es que me abandonó mi novio y me dejó tirada. No tengo nada. Y tengo mis hijos aquí y no tenemos nada en nuestro apartamento. Todo lo que yo tuve, cuando llegué a la casa, él me dejó todo, sacó los muebles, todo, me dejó en el piso. Todo lo que yo tuve era un directorio allí. Y en las páginas amarillas aparecen unas iglesias allí. Y yo me fui al azar y puse el dedo ahí y llamo y es usted. ¿Sabe qué le dije yo? Señora, yo estaba orando que el Señor para la Navidad nos diera la oportunidad de ser hospitalarios y servir a alguien para nosotros poder compartir acerca de Cristo. Y ella comenzaba a llorar más. Me dice, necesito ayuda. ¿Usted me podría ayudar? Le dije, claro que sí. Le dije, contento a mi familia, me dio la dirección donde era y nos fuimos en el carro, monté a mis hijos para que ellos testificaran con sus propios ojos cómo Dios se mueve. Y fuimos allá, lo recogimos y le dije a mi esposa que se bajara junto con Caleb para que él observara la condición en que esta señora se encontraba, para que se dé cuenta cómo la mano misericordiosa de Dios puede traer a una señora que está totalmente destrozada por su pecado y abandonada, y puede llegar a ser un vaso de gloria para el Señor por medio de Cristo. Llegó a la casa y para hacer la historia corta, mi hermano, mi hijo la atendió, los niños y todo eso, y nosotros le compartimos comida, la Navidad, y les compartimos el Evangelio de Cristo, y la señora creyó en el Señor Jesucristo. Amén. Y el novio la abandonó, nunca más supo eso. Después ella me pidió a mí que si por favor, que si ya conocía a un pastor en uno de los estados del norte de Estados Unidos, no me acuerdo en este momento cuál era porque hace muchos años pasó. Y yo me fui a un listado en internet y encontré un pastor allí y lo llamé. Y para hacer la historia corta, finalmente ella fue a ese estado porque ella necesitaba ir a ese estado para poder reclamar otro hijo que se le había quitado la suegra del anterior matrimonio que tenía ella. Ella estaba divorciada y estaba viviendo con otro cuando el otro la abandonó. Total, ella se salvó y todo eso, y nosotros la enviamos, le dimos algo de dinero y se fue ella. Nunca más supe de ella. Después de un año me llamó y resulta que a donde fue, ella llegó donde el pastor, la atendió lo más de bien y el pastor era soltero. Y se casó con él y me llamó después de un año y me dice que está contenta con un hombre de Dios y que Dios la está bendiciendo. Exacto. Tremendo, un pastor y todo, ¿sí ven? Entonces, hermanos, la hospitalidad. El Señor es bueno y ese es un testimonio inolvidable para mis hijos, ¿verdad? De que Dios obra. Romanos 12:14. Romanos 12:14, obra completa, hermano. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El verdadero amor bíblico muestra preocupación en circunstancias hostiles. Y es verdad, el amor bíblico muestra preocupación en circunstancias hostiles. Oramos nosotros por la iglesia perseguida, hermano. Yo nomás apenas escuché cuando el grupo Estado Islámico decapitó a todos estos cristianos cópticos, ¿verdad? Todo lo que tenían que hacer ellos era negar que creían en Cristo y su vida estarían vivos, ¿verdad? Pero esos hombres son héroes de la fe. Muéstrenme una muerte más digna que morir por la causa de Cristo. No hay, ¿verdad? Dios le va a dar la corona de los mártires, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, por su fidelidad. Pero ¿estamos nosotros orando por la iglesia perseguida en el Medio Oriente?
La cantidad, y eso que son las noticias que escuchamos de los que han muerto, pero hay una cantidad que ni siquiera sabemos y están siendo muertos en países como Corea del Norte, ¿verdad? Y también Irán y otros países, hermano. Tremendo. Sé una bendición a los que te persiguen para hacerte daño o persecución, ¿cierto? Jesús dice, orad por vuestros enemigos. Orad por vuestros enemigos. Nunca insultes o odies o maldigas a los que te persiguen, ¿verdad? Hermano, yo ahí lo coloqué una vez en el Facebook, que oráramos por esas personas que fueron decapitadas por el Estado Islámico, esos cristianos, y también pedí oración por nuestros enemigos, por el grupo ISIS, ¿verdad? El Estado Islámico, para que se conviertan a Cristo, ¿verdad? Hay que predicarles el Evangelio, cueste lo que cueste. Romanos 12:15. El verdadero amor bíblico muestra cuidado en los extremos de la vida, ¿cierto? El amor bíblico muestra cuidados en los extremos de la vida. Leamos el 14:15. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces el verdadero amor bíblico muestra cuidado en los extremos de la vida. Es sensible. Sensible. Yo como capellán que visito empresas en donde los dueños son cristianos y le hago capellanía a los empleados. Muchas veces hay personas que están llorando porque han perdido un ser querido y nosotros debemos de ser sensibles ante estas personas, ¿verdad? Entonces, el verdadero amor bíblico muestra cuidado en los extremos de la vida y yo como capellán les puedo decir que encuentro personas que están pasando por problemas difíciles, se les ha muerto un ser querido, un suicidio o cosas así y nosotros debemos de ser sensibles y sobre todo más a los de la casa de Dios, o sea, los que son creyentes, ¿sí? Llorar con los que lloran. Muchas veces no decir algo es más conveniente que decir algo inadecuado, ¿sí? El estar allí, el hacer presencia en momentos dolorosos es indispensable, ¿cierto? Cuenta mucho. Ser sensibles, hermanos, y también gozarnos con los que se gozan, ¿sí? La palabra de Dios nos dice claramente eso. Gózate con aquellos que están gozosos cuando otros están felices. Sé feliz con ellos, ¿sí? Si alguno se casó, gózate, ¿verdad? Matrimonio es la primera institución que Dios puso sobre la tierra, ¿verdad? Trae honra a Dios el matrimonio. Gózate con ellos. Comparte el dolor de otros. Si obviamente hay un muerto o enfermo de muerte o situaciones difíciles, un hijo se perdió, rebelde, dejó la casa y no saben qué hacer. Si están tristes, haz el esfuerzo de entender su dolor, derrámales compasión. Trata de entender primero antes de abrir la boca, ¿sí? Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Por algo será, ¿no? Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El verdadero amor bíblico es humilde. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Romanos 12:16a dice, si es posible, vive en armonía, paz con los demás creyentes. 12:16a, unánimes entre vosotros. Quiere decir vivir en unidad, velar por la unidad entre creyentes. Romanos 12:16b, no seas altivo. No busques ser importante, ¿sí? Resiste al ser pretencioso, magnánimo, arrogante o exclusivo en tu manera de pensar.
¿sí? Es más, por eso Pablo los exhortaba por su arrogancia en cuanto a Israel, ¿verdad? Pensaban que ya ellos se perdieron y Dios ya los borró de su mente, ¿verdad? Y no es así. Romanos 12, 16c nos dice la palabra de Dios: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aprende a relacionarte con las personas pobres y a disfrutar de su compañía. Dentro del cristianismo no debe haber diferencia o acepción de personas por causa de estatus económico, ¿cierto? O a causa de etnicidad, o a causa de niveles en cuanto empleador-empleado, ¿sí? Nos debemos de amar el uno al otro como Cristo nos amó. Es increíble ver eso. Yo no sé por qué en Estados Unidos entiendo que hay iglesias hispanas, iglesias americanas, por el idioma, ¿cierto? Pero déjeme decir una cosa. Pero cuando yo veo una iglesia americana y dice iglesia americana anglo e iglesia americana afroamericana, ahí sí veo problema. No es por el idioma, hermanos, es por el color de la piel. Eso es carnalidad e ignorancia de la iglesia de Dios. Así es. No pienses que lo sabes todo. Tú sabes muy poco. No sobreestimes tu valor o seas soberbio. Dios no te necesita a ti. Tú necesitas a Dios, ¿cierto? Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. Es indispensable que nosotros sepamos que no lo sabemos todo. Proverbios 3:7 nos dice allí: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Romanos 12:17a, ¿qué nos dice la palabra de Dios allí? No paguéis a nadie mal por mal. Mira que nunca devuelvas el mal a nadie por el mal causado a ti, ¿cierto? Proverbios 20:22. Vamos allí, Proverbios 20:22. Proverbios 20:22 nos dice: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, ¿cierto? Y también nos dice Proverbios, ese es 22:22, estaba leyendo, Proverbios 20:22 dice así: no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. La venganza corresponde ¿a quién? Al Señor, ¿cierto? Proverbios 24:29 es otra cita. 24:29. Dice la palabra: no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra, ¿cierto? El Señor decía, se os había dicho, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, ¿verdad? Realmente el Señor quiere que nosotros amemos como Él nos ha amado. No devolvemos mal a nadie por mal. Ten cuidado de vivir honorablemente ante los ojos de todos los hombres. Proverbios 12:17. Proverbios 12:17, ¿verdad? Y Romanos 12:17 dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Por qué? Causa del testimonio. Segunda de Corintios 8:21. Segunda de Corintios 8:21. Procurad hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Es más, de la manera como yo hago las cosas delante de los hombres, refleja si tengo o no comunión con Dios. Romanos 12:18 dice la palabra: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
El cristiano siempre debe de procurar la reconciliación, ¿verdad? Y estar en paz con las personas hasta donde sea posible. Yo sé que hay momentos en que si la persona no quiere saber más de usted y no quiere reconciliar con usted, está bien. Pero que usted haga hasta donde sea posible. Haz todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo. Romanos 14, 19 lo dice, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua ¿qué? Edificación. Cuestiones de que hay un hermano que no se habla con el otro y que está en la misma iglesia, pero que el uno no se pasa al otro, hermano, eso es carnalidad. Eso se debe resolver, ¿sí? Se debe resolver. Y hay iglesias que están llenas de eso, hermano, y eso es como una gangrena, porque eso se vuelve conflicto que no es resuelto. Se vuelve como lo que le pasó a Esaú con Jacob, que una raíz de amargura viene y contamina a todos los hermanos, así dice la palabra en hebreo, ¿verdad? Romanos 12, 19a, ¿qué nos dice la palabra de Dios? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar el lugar a la ira de Dios. Como creyente nunca debes vengarte por ti mismo. Deja suficiente espacio para que Dios se vengue. Y si alguna vez llega a ser necesario, Primera Tesalonicenses capítulo 4, vamos allí. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Y dice allí el versículo 6 al 8. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación, ¿verdad? Y el 8, así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si tú te vengas por tus propias manos, estás desechando lo que Dios dice en su palabra. Romanos 12, 19b, ¿qué nos dice? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. 3 razones para no entorpecer la manera en que Dios juzgará a sus enemigos. ¿Y se acuerda que dice que en la ira del hombre no trabaja la justicia de Dios? Santiago no lo dice. Entonces veamos aquí 3 razones para no entorpecer la manera en que Dios juzgará a tus enemigos. La primera, Dios dice que dejes espacio para que Él juzgue. Si te metes en su camino, Él no te vengará. La segunda, Dios dice, mía es la venganza, el castigo le pertenece a Dios, no a ti. Deuteronomio capítulo 32, 35 lo dice. Dios dice, yo pagaré, Él pagará de vuelta a los que lo merecen. No trates de hacerlo por ti mismo. Acuérdate que sus juicios son según verdad. Él sabe muy bien darle a la gente lo que se merece, ¿verdad? Proverbios 24, 29. Vamos allí, Proverbios 24, 29. Nos dice, no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No digas eso, hermano. Hebreos 10, 30. Hebreos 10, 30. Dice la palabra, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y obviamente viene el mismo Deuteronomio 32, 35. Romanos 12, 20. Nos dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dios da tres maneras para que tú trates a tus enemigos. Todas ellas son contrarias a la naturaleza humana, ¿sí? Requieren amor incondicional, ¿cierto? Aún nosotros siendo enemigos, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor incondicional. De la manera como yo doy amor incondicional a mis enemigos, estoy demostrando que yo estoy comprendiendo el amor incondicional que Cristo me ha dado a mí.
Dios da 3 maneras para que tú trates con tus enemigos. Y todas